La salud mental en las personas mayores es algo que sí nos tiene que importar, que sí nos importa y que debiera ser un tema que ponemos sobre la mesa hoy día y todos los días. Por eso ya nos encontramos con nuestra querida doctora Magdalena Galarce. Magdalena, bienvenida. Ella es directora clínica de Farmacias Ahumada. ¿Cómo estás, Magda? Bien, haciendo... Oye, tecito, agüita, ¿qué quieres? No te preocupes, ahí estaba tomando. Sí, estabas tomando tu tecito. Mira, sí, pues a ver. Muchas gracias. Eso, mozo. Gracias. Gracias, mozo. Oye, Magdalena, qué rico poder compartir una vez más contigo esta semana. Qué bueno. Y bueno, está saliendo el sol, estamos con nuevas aperturas también. Sin embargo, la salud mental es algo que nos aqueja, la mala salud mental es algo que nos aqueja a nosotros como ciudad, como también parte del mundo, no solo acá, en todos lados. Y sobre todo a las personas mayores, si pudiéramos tener como una radiografía, Magdalena, de qué es lo que está sucediendo en ese ámbito, ¿qué nos puedes decir? Sí, mira, yo creo que lo primero importante a poder conversar es que la población está envejeciendo, ¿cierto? Sí. Están aumentando la cantidad de adultos mayores, tenemos cada vez más adultos mayores, menos niños, en el fondo está la población, la pirámide está invirtiéndose y eso significa que, por ejemplo, se dice que para el año 2050 en Chile nosotros vamos a tener más personas mayores de 65 años que niños entre 0 y 15 años. O sea, eso es un cambio súper relevante en lo que es la población. Y por eso es que tenemos que hablar de las personas mayores, ¿cierto? Tenemos que hablar de sus problemas, tenemos que hablar de sus necesidades y por eso es que es importante que vayamos abordando estos temas. Y como tú decías, bueno, podemos partir por los problemas de salud mental. Por los problemas de salud mental y además que la población demográficamente está creciendo en términos etarios, y también hay que decir que se está alargando la calidad de vida dentro de las actividades que se puede realizar. O sea, ya muchos dicen ya los 20 de antes son los 40. O sea, hemos ido cambiando también eso y llegar mejor es la ideal. Así es, como va alargando la esperanza de vida, como tú dices, ¿cierto? Vamos teniendo cada vez más años de vida, vamos también desarrollando más enfermedades, va disminuyendo la mortalidad, ¿cierto? Entonces, en todo ese tiempo vamos desarrollando más enfermedades crónicas y eso hace que tengamos más necesidades, ¿cierto? Más necesidades de salud, más necesidades de prevención y eso incluye la salud cardiovascular, que es lo que hablamos la semana pasada, y este tema tan importante que es la salud mental. Oye, ¿cómo podríamos detectar quizás ciertas dolencias que hay relacionadas con la salud mental? Mira, en general los adultos mayores pueden tener los mismos síntomas que los adultos en general para enfermedades de salud mental, pero yo creo que hay que estar atentos también a otros signos y a otros como factores de riesgo que pudieran tener relación con alguna enfermedad de salud, de algún problema de salud mental. Primero, importante que tenemos, por ejemplo, en los adultos mayores pueden haber problemas de depresión, ¿cierto? Problemas de trastorno del ánimo, también problemas de trastorno de ansiedad y también problemas, por ejemplo, de consumo de sustancias, también puede haber problemas de consumo de alcohol, ¿cierto? Que también es importante. Y un dato súper relevante es que, por ejemplo, los adultos mayores, el suicidio es mucho más alto que en los adultos, es el doble que en los adultos de otras edades. Entonces, eso hay que estar súper ojo y ahí hablar un poco de las cosas que tenemos que estar atentos para detectar. Oye, qué importante lo que acabas de mencionarnos y sobre todo estar atentos a estas señales que muchas veces pasamos por alto en nosotros mismos o en quienes están a nuestro lado y que poder detectarlas a tiempo, sobre todo, podría cambiar una realidad de manera fundamental. ¿Qué tendremos que tener en consideración? Sí, mira, primero detectar cómo están los hábitos de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelitos, de nuestros padres, ¿cierto? Los hábitos, cómo están durmiendo. El tema del sueño es un tema que tenemos que tener atentos, porque uno dice, bueno, los adultos mayores duermen menos horas, ¿cierto? Uno cada vez va durmiendo menos horas, pero eso no significa que tenga que dormir mal. De repente hay adultos, por ejemplo, que duermen todo el día, ¿cierto? Que duermen mal en la noche, que duermen todo el día, que tienen malos hábitos de sueño, que les cuesta dormir, que les cuesta quedarse dormidos. Y eso también
eso es como un signo de alarma. Ya. Por otro lado está, por ejemplo, la alimentación. Los adultos mayores tienen que alimentarse bien, al igual que todos. Todos tenemos que alimentarnos bien y ellos también. Entonces, tenemos que pensar que los adultos mayores tienen que comer sus 4 comidas al día, como todos, ¿cierto? Tienen que tener una alimentación saludable. Muchas veces uno ve, por ejemplo, que los adultos mayores consumen, no sé, una sopita, ¿cierto? Algo claro, así algo como rápido, un pancito, una sopita, y con eso estamos bien, pero la verdad es que eso no está bien. Y eso nos va diciendo también una alarma, porque en el fondo debieran tener esta alimentación sana y alimentación saludable, porque eso, además de que es un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades, eso también nos da un signo de alarma de que pudiera tener algún tipo de enfermedad. Oye, y un tipo también, claro, algún tipo de problema en términos de salud mental, disminuye muchas veces las actividades y eso también se relaciona quizás con problemas de sueño. Hay otras personas mayores que también están acostumbradas a consumir quizás muchos fármacos, ya sea para dormir, y sin esa tableta no se duermen. ¿Cómo se maneja también el que sea, bueno, aparte de tener como un médico de cabecera que puede ir apoyando y medicando y viendo la realidad que están teniendo día a día? ¿Qué podríamos nosotros también, como modo de prevención, poder aportarle? Mira, yo creo que un tema súper relevante que a veces nosotros no lo tomamos en cuenta es poder potenciar a los adultos mayores. Saber que los adultos mayores tienen muchas habilidades, muchas potencialidades, muchas características que son favorables, y eso, potenciar eso es lo que hace que pueda, por ejemplo, disminuir sus enfermedades de salud mental. Por ejemplo, los adultos mayores tienen algunas como características propias, como son la sabiduría. Sí. El hecho de la historia, sabiduría, todo eso, todo. todas las cosas que nos cuentan, ¿cierto? Todo lo que saben, lo que han aprendido en su vida, todo eso es un aporte para la sociedad, y nosotros debiéramos pensarlo como un aporte para nuestros niños, ¿cierto? Para las familias, y eso, por ejemplo, es un factor protector. Si ellos se sienten con una motivación para hacer algo, si están ayudando en algo, si pueden aportar desde su sabiduría, por ejemplo, eso es un factor protector para poder para poder disminuir la probabilidad de desarrollar problemas de salud mental. Claro. Por otro lado, la compañía también es importante. El tema de que los adultos mayores estén solos es un hecho súper crítico y que afecta de todas maneras todas sus enfermedades, sus enfermedades cardiovasculares, salud mental, todo. Entonces, también mantenerlos activos, acompañados, que asistan a distintas actividades, ¿cierto? Todo eso es algo que les puede favorecer. Oye, esas son tareas que podemos ir haciendo nosotros de manera simultánea, en la medida también que vamos tomando controles, porque la salud mental, sabemos, ya lo tenemos claro, que es un problema que nos aqueja como sociedad cada vez más, independiente a la edad que tengamos. Sin embargo, las personas mayores, por los rasgos que tú me comentabas, podrían estar más propensos, ¿cierto?, a sufrir una dolencia mental. Sí, pues de todas maneras tienen más posibilidades de desarrollar alguna enfermedad de salud mental, y por todas estas cosas que estamos hablando, ¿cierto? Porque se asocia que han tenido, por ejemplo, distintos duelos, de repente quedan viudos, ¿cierto? Están solos, el tema de poder tener como todas estas cosas como factores de riesgo. En las enfermedades también, otro tipo de enfermedades, todos los problemas que pueden desarrollar de deficiencias, por ejemplo, no sé, pues que no escuchen bien, sordera, ¿cierto? Problemas de visión, también. Todas estas cosas, como tú dices, se van aislando. Entonces todo eso son muchos factores de riesgo que van potenciando algún problema que pueden desarrollar de salud mental. Oye, Magdalena, por ejemplo, si alguien nos está viendo en este minuto y no sabe a qué médico acudir, qué orientación, a quién ir. Por ejemplo, una persona mayor, si se siente mal, tanto físicamente, quizás o mentalmente, de salud mental, como más deprimido, sin ganas, y no sabe a qué se debe. Por ejemplo, uno se puede sentir como resfriado y vas a sentir más decaimiento, o puede ser realmente una dolencia de salud mental. ¿A quién tendría que acudir? ¿A qué especialista? Mira, yo creo que siempre es importante que los adultos en general, pero los adultos mayores con mayor razón, deben tener un médico de cabecera. Puede ser su médico del consultorio, por ejemplo, si es que se atienden en el sistema público, puede ser un médico internista o un médico familiar, si es que se atiende en otro lado y tiene acceso a otra especialidad. Y ya en el caso de que un paciente tenga más patologías y sea un paciente adulto mayor de más riesgo, claramente un geriatra es
geriatría es la especialidad de los Ya, adultos perfecto. mayores y ellos son realmente los que van a saber específicamente, por ejemplo, las personas que toman muchos medicamentos, ¿cierto? Que ahí tienen que ordenar un poco el tema de todas las enfermedades que tienen, los exámenes que Sí. tienen que irse tomando, los medicamentos, Claro. así que en ese sentido ahí es donde tendríamos que ir a un geriatra para temas más específicos. Perfecto, claro, porque ahí muchas veces no saben si van a un psicólogo, si por ejemplo el hijo o algún familiar cercano dice, la llevo a un psicólogo, la llevo a un psiquiatra, lo llevo a un geriatra, ¿a dónde lo llevo si veo que hay reacciones que quizás ya me están poniendo en alerta de que pudiera ser una situación mayor? Me llamó la atención, Magdalena, el alto índice de suicidios que hay. Sí. ¿Y tú cómo lo ves como en relación en Chile? ¿Cómo ha sido la evolución de este tema? Sí, mira, yo creo que en general pensar en el fondo en que los adultos mayores tienen por ejemplo, uno de cada 6 adultos mayores tiene alguna enfermedad de salud mental. El hecho además de que se asocian todas estas cosas de que estábamos hablando, que se encuentran solos a veces, ¿cierto? Que tienen problemas socioeconómicos, que es cierto, que no pueden salir, que tienen problemas para moverse, ¿cierto? Algún problema de discapacidad. Entonces todo eso va sumando y va potenciando el hecho de que tengan este riesgo, ¿cierto? De suicidio. Entonces, por eso yo creo que hay cosas importantes que tenemos que estar atentos. Tenemos, bueno, primero intentar acompañar a los adultos mayores, no dejarlos solos, ¿cierto? Eso es clave, ¿cierto? Sí, sí. Nuestros adultos mayores tienen que ser parte de la sociedad, parte de las familias y estar siempre con ellos, pero además de eso tienen que ellos mismos tratar de hacer actividades, ¿cierto? ¿No? Tratar ellos mismos de no estar solos. Entonces yo ahí el llamado es un poco a que ellos mismos vayan participando en distintas cosas. Uno puede tener distintas motivaciones, alguno puede participar en algún taller, ¿cierto? La actividad física es clave, si pueden participar en algún tipo de taller de actividad física, pueden hacer, hay tantos talleres en las municipalidades, ¿cierto? Hay tantas cosas que se pueden hacer y eso yo invito a todos los adultos mayores a no quedarse sentados esperando que vayan a buscarlos para salir, ¿cierto? Que los vayan a ver, sino que busquen estas actividades juntas de vecinos. Todo eso son factores protectores y apoyan un poco y disminuyen el riesgo de poder tener algún problema en salud mental. Oye, problemas de salud mental también que la verdad no sé, pues se van aumentando y muchas veces pueden llevar a otro tipo de enfermedades. Estoy pensando, por ejemplo, que una depresión te puede llevar a dejarte en la cama muchas veces y ya con la falta de movilidad con el tiempo te quedaste nomás ahí, ya después pierdes musculatura, cuesta muchísimo. Me gustaría que retrataras un poco eso, también en el fondo para incentivar y motivar que se salga, que se intente, que se tenga la energía para poder sacar, aunque no tengan ganas. Yo sé que muchas veces no hay ganas y dicen, ¿para qué? Sin embargo, alargar un poquito la calidad de vida también. Sí, justamente, eso es un poco, como tú dices, como un círculo, ¿cierto? Sí. Que de repente una persona que está con bajo ánimo, no se levanta, no hace actividad física, disminuye el ánimo, aumenta la probabilidad de desarrollar algún problema. Entonces, claramente, todas estas cosas hay que irlas potenciando, hay que ir trabajando y tenemos nosotros que ir favoreciendo eso, como te decía, siempre potenciar lo positivo de los adultos mayores, no verlos como que son personas que en el fondo no entienden bien, ¿cierto? No entienden las tecnologías, no saben de qué estamos hablando o a lo mejor minimizar un poco de lo que pueden hacer. Yo siempre hay que potenciar las capacidades, potenciar todo lo que pueden hacer y evaluar también. A veces uno piensa que no pueden hacer algunas cosas y todo lo contrario. Cocinan, pueden viajar, pueden hacer tantas cosas y eso en el fondo uno tiene que intentar apoyar eso y potenciar eso y ellos mismos también saber que pueden hacer sus cosas y que en el fondo en el grado en el que puedan, mientras puedan hacerlo hay que tratar de potenciarlo. En el fondo es no quedarse, es tener la motivación, es tener la energía y ese también es nuestro llamado como programa, como canal, el de que nos acompañe, que sienta nuestra compañía, que estamos preocupados por todo y que queremos entregarle unas gotitas de alegría y también de herramientas para poder enfrentar mejor el día a día. Oye, ¿qué pasa con la medicación muchas veces, Magdalena? Porque tendemos, bueno, no solo las personas mayores, sino que todos los chilenos en general, a decir, pucha, no puedo dormirme, ya me voy a tomar, me dijeron que esto me servía bien, voy a tomar un pedacito de tableta nomás para dormir bien toda la noche. ¿Cómo podemos regular el sueño, por ejemplo, sin la necesidad
de acudir a fármacos que a la larga, y tú puedes explicarlo muchísimo mejor, son nocivos al no estar medicados, o sea, al no estar recetados. Claro, lo hablamos un poco la semana Sí. pasada de la automedicación, Sí. ¿cierto? Yo creo que en los adultos mayores es más clave aún, porque el hecho de que tomen muchos medicamentos, bueno, siempre la polimedicación es un riesgo. Ya, por ejemplo, en los adultos mayores, el tomar muchos medicamentos aumenta el riesgo de caídas en los adultos mayores. Entonces, esa ¿Por qué? es... ¿Qué relación tiene? Porque así es, en el fondo tiene el riesgo en el fondo de que tú estás tomando muchos medicamentos Ya. y puedes tener distintas dificultades fisiológicas, de movilidad Mira. y todo eso, y eso hace que, y está comprobada la relación. Entonces, en No el tenía fondo idea. sí, entonces por eso es Claro. importante que cuando un adulto mayor vaya a tomar un nuevo medicamento, siempre sea indicado por un médico. Claro. Y como te decía, si es que hay un adulto mayor que está con muchos medicamentos, eso lo tiene que indicar un geriatra, tiene que hacerle ese seguimiento y tiene que buscar las formas de que eso sea, de la forma más fácil posible, porque también es súper difícil, a veces uno no se acuerda, me tengo que tomar en la mañana, en la tarde, después andas ¿Cada cuántas horas? Entonces, ahí hay que buscar Sí. formas para poder mejorar esa administración de los medicamentos y también apoyarnos de los farmacéuticos. También uno puede preguntarle ahí a los químicos farmacéuticos en la farmacia, ¿cierto? Cómo, por ejemplo, cómo puedo tomar estos medicamentos, si está bien que me lo tome esta hora o no, cómo puedo hacerlo para que me produzca menos riesgo, ¿cierto? Entonces, ese también es un apoyo que pueden recurrir los adultos Claro. mayores, y en general todas las personas que toman muchos medicamentos, así que ahí hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado y mucho ojo también, y claro, yo no había entendido la relación que mucho, pero en general, no sé, por Hay las un caídas, riesgo. los riesgos, por las fracturas y, todo. Y justamente las caídas es un tema súper complejo en los Sí, adultos mayores. lógico. Un adulto que se cae, que tiene alguna osteoporosis, por ejemplo, puede desarrollar una fractura. Si desarrollas una Claro. fractura, tienes riesgo de mayor discapacidad más adelante, de permanecer Claro. postrado, tienes que operarse. Entonces, es un tema Sí. súper complejo el tema de las caídas. Por eso es que hay que tener ojo y hay que disminuir ahí harto los riesgos. No, qué bueno poder ir acercando esto. Y bueno, el tema de salud mental es un tema que nos aqueja a todos de mayor o menor manera. Sin embargo, tener estas señales de alerta y estar atentos, tanto nosotros como cercanos, como las mismas personas, podemos tenerlas. Por ejemplo, ¿cómo diferencio, estoy pensando en una persona mayor que se siente resfriado, que se siente decaído, y cómo lo diferencio en relación como un problema de salud mental? Yo pensaría que hay cosas como el tiempo, o sea, si uno tiene un par de días o un decaimiento, puede ser alguna enfermedad más aguda, ¿cierto? Si uno tiene un poco de dolor de cabeza, ¿cierto? Un poco de síntomas respiratorios, Claro. probablemente es algo más agudo y una enfermedad respiratoria aguda. Pero si uno lleva ya un tiempo, por lo menos 2 semanas, que uno diría que mínimo, o sea, tiene que ser por lo menos 2 semanas de síntomas de decaimiento, de síntomas de dificultad para dormir, para comer, Claro. dificultad para concentrarse. Uno piensa que a veces todos los adultos mayores van a tener problemas, por ejemplo, para concentrarse o problemas para recordar cosas o problemas cognitivos en general, ¿cierto? Pero no es así, no necesariamente. Entonces uno siempre tiene que estar evaluando eso y siempre tener ojo en ese tema de que el tema cognitivo, de neurológico y todo, no es normal que vaya evolucionando necesariamente más bajo, ¿cierto? Entonces, esas cosas cuando se permanecen en el tiempo, por ejemplo, como te decía, 2 semanas, tenemos que ya estar atentos y ya consultar. Bueno, en caso agudo sí es más grave también, pero en el fondo pensando en algún problema ya más de salud mental. Oye, es súper interesante poder acercarnos a estos temas, también concientizar, y sobre todo porque estamos pasando agosto. Y yo creo que es una fecha re importante también, porque popularmente es como la fecha del año en que uno dice ya pasamos. Bueno, también relacionado, me imagino, en términos climáticos, de decir ya el invierno va pasando, vamos llegando a la primavera, podemos enfrentarnos de mejor forma. Así que bueno, Magdalena, infinitas gracias. No, gracias a ti. Por estar hoy día nuevamente con nosotros, por acompañarnos.
invitadísimas, y también invitarlos a ustedes que si hay algún tema que quieran preguntar, que quieran destacar, que sienten que es necesario que abordemos, pueden hacerlo a través de nuestro número telefónico, nuestro WhatsApp, nos dejan el mensaje, nos llaman por teléfono. Esta es la casa de todos ustedes, así que están las puertas abiertas para poder recibirlos al más 569 34 55 12 15. Magdalena, que tengas una linda jornada hoy día. Y buen fin de semana también, porque ya no nos vemos hasta la próxima semana. Así es. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Y nosotros nos vamos ahora, los voy a dejar con nuestra campaña de Teletón, porque tenemos que ponernos las pilas y cumplir la meta nuevamente. Los chilenos nos unimos en esta fecha y el canal UNE también está con Teletón durante este año y durante todas las campañas. Así que nos vamos ahí con un aviso para poder que está sonando. Chicos, estamos escuchando el para, que me encanta. Sí. Y nos vamos con esto, nos vamos a una pausa comercial súper breve, pero volvemos. Quédense con la campaña de Teletón.